importante es ese entorno familiar en el desarrollo de ese niño para su futuro? Yo creo que una cosa importante de parte del entorno familiar es la paciencia y el respeto a la diversidad de intereses que va a tener una persona o un joven a lo largo de sus años. De nuevo, esto es bien fácil porque lo estoy viendo desde el futuro. Yo sé que en el momento, y yo que interactúo con padres de escuela superior, que lo que quieren es que mi niño, mi hijo, mi hija no acaba de marcar cuál es el programa que quiere y ya, ¿verdad? Pues yo creo que hay una aceptación de que no funciona así, no es así de lineal. Yo quería ser contable, después quería ser músico, en algún momento dado quería ser abogado, que siempre quería tener negocio, pero mami estudió literatura. Y eso, esa confusión no es confusión, es precisamente el fundamento de la innovación, ¿verdad? Que son las intersecciones entre cosas que parecen ser de naturaleza contraria. Y si nosotros respetamos eso y vamos apoyando a que un joven vaya desarrollando destrezas en cualquiera de las áreas, en algún punto eso va a conectar. A los jóvenes, mi mensaje también es que eso no ocurre tan rápido como uno cree. Hay cosas que toman, que tú las pensaste y después, y a los 10 años es que se materializan. Saludos, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidos todos al Juego Cambió, el podcast que viene a cambiar el juego en los negocios en Puerto Rico, y estamos aquí en nuestro segundo episodio. Bienvenida Lorna, bienvenido. Hola. Ángel, ¿cómo están? Feliz y más con nuestro invitado de lujo que tenemos en nuestro segundo episodio. Qué bien. Contento, yo creo que ese va a ser mi eslogan dentro del podcast. Contento. El otro lo empecé igual, pero sí es verdad, estamos contentos. Ya el segundo episodio, el invitado de hoy, de lujo también, porque de eso se trata esto, de el juego cambió hoy. Gente que vino al mundo a cambiar el juego y están en Puerto Rico cambiando el juego todos los días. El invitado de hoy es un amigo muy especial, el doctor Javier Hernández Acosta, quien es hoy el decano de la Escuela de Artes, Diseño e Industrias Creativas de la Universidad del Sagrado Corazón, y aparte de eso también es el fundador y presidente del Centro de Economía Creativa, una organización sin fines de lucro que está dedicada a apoyar el ecosistema de industrias creativas y culturales en Puerto Rico, y sobre todo un defensor de la cultura que por más de 20 años ha estado dedicado a esta agenda. Así que bienvenido Javier Hernández Acosta a Ponce, Puerto Rico, otro ponceño también que está haciendo historia, así que bienvenido, estamos bien felices de que estés con nosotros aquí. Igual para mí, súper contento de estar aquí, compartir con ustedes, hablar un rato y estar en mi patria. Ah, ¿verdad? Qué bueno, qué bien se siente estar en casa. Javier, el juego cambió, viene a poner sobre la mesa las experiencias, las vivencias, los logros y los desafíos, ¿verdad? Que aquellas personas que deciden estar y centrarse en el medio de la cancha a asumir liderato, a hacer cambios, a hacer transformaciones y conocerlas, darlas a conocer desde allí. Tú estás en este momento dado cambiando el juego en diversas esferas. Sabemos, ¿verdad?, tu interés y tu compromiso con la academia. Sabemos tu capacidad de impacto a nivel cultural, tu diversificación dentro de ese sector y la capacidad que has logrado de crear instituciones para el apoyo de este sector. Pero ¿dónde está en este momento dado, ¿verdad?, la mirada y la energía de Javier Hernández Acosta? ¿Y dónde está ahora mismo Javier Hernández Acosta cambiando el juego? Pues mira, el juego cambió, eso es un dato, sigue cambiando, esa premisa yo creo que muchos de nosotros la tenemos clara, no todas las instituciones lo tienen claro, yo creo que ese es el primer reto, ¿verdad? Yo pues he tratado de posicionarme quizás en esas dos esquinas principales, que es la academia, que es donde se forman esas nuevas generaciones de talento que son los que tienen que enfrentar, ¿verdad?, esa transformación social. Y al otro lado, pues no tenemos tanto tiempo como para esperar a que esas futuras generaciones se desarrollen, y hay que salir
a la cancha de juego, ¿verdad? Oficial, donde está pasando la cosa ahora, y eso es lo que trato de hacer desde el tercer sector. Lo hago principalmente desde la cultura, desde el trabajo creativo, porque me parece a mí que es un área de oportunidad natural del país, no quiere decir que sea la única, pero los temas creativos también tienen la capacidad de incidir en todo lo demás, así que también hay una selección estratégica, ¿verdad? Y creo que también porque la cultura es el hilo conductor, así que y yo creo que lo que yo, o como yo lo veo, es tratar de que nosotros encontremos espacios de trabajo, instituciones que puedan probar cosas nuevas y que traten de forzar al ecosistema a moverse en la dirección que se tiene que mover. O sea, cuando yo trabajo desde una universidad, por ejemplo, que es uno de los casos, ¿verdad?, de Sagrado, pues no pienso únicamente en Sagrado, sino cómo Sagrado puede causar disrupción en todo lo demás. O sea, que siempre estoy pendiente de lo que hace la organización o el espacio desde donde trabajo tenga un efecto multiplicador en el resto. En la academia, pues la academia es probablemente una de las instituciones más lentas del mundo, o sea, más lentas, más tradicionales. Es una estructura que probablemente no ha cambiado en siglos, en sus estructuras, en su manera de operar, y ante un entorno tan distinto, hay que forzar ese cambio. Y ojo, en ocasiones el mercado trata de asumir ese rol de ser el más innovador y él es el que le trata de decir a la academia a veces, cambia que eres, y a veces hay que decir, cuidado, que no quiero cambiar para lo que tú me estás pidiendo, que no es lo que necesariamente lo que la sociedad necesita. Así que no quiero decir que siempre sea un tema de que el cambio tiene que darse en función del mercado. En ocasiones lo que hay que hacer en las instituciones es resistir precisamente a las presiones del mercado. Y eso hay que ser bien cuidadoso también con dónde uno se posiciona. Y al otro lado, pues mencionabas el caso del Centro de Economía Creativa, pues ese es mi espacio para yo decir cómo la cultura se ubica en el centro de la agenda, cómo los artistas, cómo la clase creativa de este país es el talento más completo que tenemos. Y ahí también, pues, cómo tú tratas de forzar algún tipo de disrupción entre ese ecosistema, ¿verdad? Esa ecología del trabajo cultural, que está gobierno, que están las mismas universidades, que está la filantropía, que está el sector privado, y uno tiene que a veces como que jamaquear un poquito para que la gente reaccione y vea el potencial que hay en esos sectores. Aquí todos tenemos algo en común, que somos académicos y hemos sido facultad en diferentes instituciones académicas del país. Y tú tienes una posición de liderazgo, como bien hablas, con mucha responsabilidad, porque el cambio es lento, pero muchas veces es necesario, o no lo tenemos control. Pero mi pregunta va por el estudiante. ¿Cómo tú ves ese perfil del estudiante? ¿Cuánto ha cambiado y cuánto nosotros como facultativos tenemos que prepararnos para atender a ese futuro emprendedor que va a impulsar la cultura y que va a mover esa economía? Mira, como todo el sistema educativo ha cambiado tanto, el perfil también, yo lo veo, a veces yo siento ver el cambio anualmente. Y veo un fortalecimiento de unas destrezas y unas debilidades en otras destrezas. O sea, antes tú tenías antes había más consistencia. Tú sabías qué tipo de estudiante ibas a recibir, los datos de los exámenes estandarizados más o menos te decían, el promedio. Ahora yo siento que el perfil es más diverso. Unos dominan unas destrezas más técnicas y tienen unos soft skills mucho más débiles, otros tienen que fortalecer. Entonces, la facultad tiene que estar preparada para manejar la diversidad. Eso yo creo que ya pretender y exigir que tengamos en nuestro salón de clase un grupo estándar, que era lo que tú decías, si tú llegaste a primer año y te graduaste y sacaste X promedio y X puntuación, pues tú deberías de estar todos más o menos en un mismo nivel. Y el profesor tiene que ser como una especie de curador que va manejando esas fortalezas y debilidades de los estudiantes para lograr, ¿verdad?, ese complemento. Y de nuevo, siempre pienso en el balance entre las destrezas duras, ¿verdad?, de una disciplina
¿verdad? Y lo que llamamos esas destrezas blandas o los soft skills, de cuestionamiento crítico, que al final yo digo, si yo debo escoger una, yo digo, es cuestionamiento crítico. Si yo logro desarrollar ese pensamiento crítico en los estudiantes, lo demás, lo demás viene y lo demás va a cambiar. Así que yo tengo que ser bien cuidadoso en cómo yo aprovecho mi tiempo en el salón de clase también. Y cómo estoy consciente de lo que pasa alrededor del estudiante, que ya las dinámicas de aprendizaje vienen de muchos sitios. Así que esa lógica de que el profesor tiene un rol muy distinto al que tenía anteriormente. Hay un tema de atención también, ¿verdad? La figura de profesor tenía un estándar en algún momento dado que yo creo que ha cambiado por la exposición que tiene el estudiante a otras fuentes de aprendizaje. Así que yo tengo que reconocer eso y saber dónde yo aporto mejor. Y eso varía de estudiante a estudiante y de clase en clase. O sea que es una posición mucho más incómoda para nosotros que lo que era hace 5 o 10 años. Se habló de un brief de lo que estás haciendo hoy, del punto de vista también de la academia y de eso que está pasando hoy en día y ese perfil del estudiante. Y hay mucha pasión en ti, es lo que hace. Y obviamente la pasión tiene su nacimiento. ¿Cómo fue ese desarrollo en tu juventud? ¿Cuándo fue que te diste cuenta que lo que estás haciendo hoy es lo que querías hacer hace, no sé, 10, 15, 20 años atrás? Yo creo que no lo sabía. Yo siempre he dicho que hay muchas influencias que uno tiene que van llegando o van teniendo efecto en su momento. Okay. Por ejemplo, la parte educativa, pues mi papá es maestro, fue maestro de escuela toda su vida y mami fue profesora. Yo no veía la parte de educación en ningún lado en mi panorama, ¿verdad? Hasta hace quizás 10 o 15 años. Por eso de repente fue llegando. O sea, y lo que digo es que sí, eso siempre, por más que no niegues, va a llegar en su momento. Claro, mami es profesora de literatura, muy involucrada en las estructuras administrativas de las universidades, de la Universidad de Puerto Rico, de las asociaciones de profesores, de las luchas políticas. Papi pues tiene su vena empresarial, siempre estuvo maestro de escuela pero tenía su negocio, es artesano, o sea, todo eso está ahí y es como una mezcolanza que en algún momento, ¿verdad? Va ayudando a uno va moldeando a uno, así que yo creo que viene por ahí, viene por la familia y viene por un entorno también donde había mucha cultura pasando, mucha música. Mi interés por la música viene un poquito más después, como a los 13, 14 años. Así que yo creo que todo eso se fue cocinando y ahora cuando yo miro hacia atrás es que yo empiezo a decir, claro, si es que tengo a papi aquí o es que tengo a tío acá o es que tengo a... y es una cosa bien chévere, pero viene de ahí, de esa formación también de la familia, toda esa influencia. Y obviamente estamos en un podcast de negocio, del juego cambió. Y yo sé que hay un montón de jóvenes y adultos, ¿no? Que las personas que nosotros sentamos aquí queremos que les sirvan de motivadores a lo que ellos están haciendo. Y también hay un montón de padres que están viendo esto. Y acabas de hablar de varios elementos y entonces cuando te visualizas hoy, eres como la mezcla de todo ese entorno familiar, este poquito de aquí, este poquito de allá, y ese eres tú hoy. ¿Cuán importante es ese entorno familiar en el desarrollo de ese niño para su futuro? Yo creo que una cosa importante de parte del entorno familiar es la paciencia y el respeto a la diversidad de intereses que va a tener una persona o un joven a lo largo de sus años. De nuevo, esto es bien fácil porque lo estoy viendo desde el futuro. Yo sé que en el momento, y yo que interactúo con padres de escuela superior, que lo que quieren es que mi niño, mi hijo, mi hija no acaba de marcar cuál es el programa que quiere y ya, ¿verdad? Pues yo creo que hay una aceptación de que no funciona así, no es así de lineal. Yo quería ser contable, después quería ser músico, en algún momento dado quería ser abogado, que siempre quería tener negocios, pero mami estudió literatura. Y esa confusión no es confusión, es precisamente el fundamento de la innovación, ¿verdad? Que son las intersecciones entre cosas que parecen ser de naturaleza contraria. Y si nosotros respetamos eso y vamos apoyando a que un joven
vaya desarrollando destrezas en cualquiera de las áreas, en algún punto eso va a conectar. A los jóvenes, mi mensaje también es que eso no ocurre tan rápido como uno cree. Hay cosas que tú las pensaste y después, y a los 10 años es que se materializan. Y yo sé que eso es complicado en el entorno quizás del emprendimiento, donde lo que decimos es todo lo contrario. Aprovecha la oportunidad rápido, si no se te va a ir. Y yo sigo pensando en eso, pero a la misma vez pienso, ¿sabes qué? Hay veces que si se te fue esa, se te fue. Sigue tu línea y más adelante vive gente, ¿verdad? No todo ocurre en una dinámica de tiempo tan perfecta como uno quisiera. Y esa paciencia y esa tolerancia a uno mismo a controlar la pasión, que yo creo que también puede ser hasta otra contradicción a lo que uno siempre dice, que es como que sigue tus pasiones, sigue tus pasiones, sigue tus pasiones. A veces hay que tener un poquito de paciencia en lo que las cosas, porque las cosas tardan mucho en madurar. La innovación toma muchísimo tiempo en madurar y en adoptarse. Y si uno pierde la paciencia y el cash flow, nunca vas a saber cuál iba a ser el resultado. O sea, la mitad, yo siempre digo, la gran mayoría de los fracasos son fracasos porque no se llegaron a probar, porque casi siempre nos quedamos sin dinero y paciencia para seguir probándolo, no necesariamente porque el mercado no lo haya adoptado. Así que eso es como una idea. Estamos ante un exdirector de una escuela de negocios que decidió reinventar la academia creando una escuela de arte, de diseño y de industrias creativas, porque está convencido de que ese sector es un sector que aporta significativamente y todavía puede seguir aportando al desarrollo y a la sostenibilidad y a un futuro de bienestar para Puerto Rico. ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué fue lo que provocó esa disrupción? ¿Y por qué esa creación, esa innovación, ese juego, ese cambio de juego que hiciste ahí al cambiar de una posición del director de una escuela de negocio que pudo haber sido quizás para alguien que estudió empresa con un doctorado en empresa? Es como que tú llegas y estás, tú sabes, donde quizás mucha gente estaba esperando que llegara y de repente eso no fue. Había que cambiar el juego y de repente, ¿qué pasó? Mira, hay varios asuntos ahí importantes. Las escuelas de negocio tienen un reto de transformación dramático, ¿verdad? Y muchas veces vienen guiados por el reto de la estandarización, las acreditaciones. Aquí el objetivo es que todo el mundo sea lo más igual posible. Así que es un campo de acción que está un poquito estancado. Nosotros lo abordamos transformando una de esas patitas, que es la patita del emprendimiento, que sí se presta para unas transformaciones curriculares, de enfoque, de destreza. Y yo pienso que después, fíjate que todo el tema de emprendimiento sale como una evolución dentro del campo de empresa. Lo ubicamos precisamente fuera de ese campo por los matices que eso y las dificultades que eso provoca. Ahora hay que regresar con ese aprendizaje a transformar y hacer disrupción en las escuelas de negocio. Pero por el otro lado, la formación en arte y en disciplinas creativas tiene unas particularidades que no tienen otras disciplinas. El currículo tradicional de las universidades no le funciona del todo a las disciplinas creativas. Todavía tiene mucho de esa dinámica del maestro aprendiz. El requerimiento técnico es brutal, la cantidad de horas que tú requieres por cada hora que tú tienes en el salón de clase puede ser 4 o 5 veces más que en otra disciplina. Así que a mí me parecía bien importante también, desde el punto de vista personal, aprender de esas dinámicas para llevarlas a otros planos de la educación superior. Así que ahora estoy precisamente ubicado en un campo que no conozco, porque mi formación académica, yo soy músico pero autodidacta, mi formación académica es toda en administración de empresas. Así que entender todas las metodologías que se dan en esa disciplina, en el diseño, en las artes escénicas, en las artes visuales, en la parte más tecnológica de la animación y demás, es un enriquecimiento brutal para después poner ese conocimiento en otras partes.
además de traer esa formación quizás más de emprendimiento al campo de las artes, que siempre ha sido, ¿verdad?, un poco mi trabajo profesional. Y todo requiere disrupción, todo requiere mucha más disrupción. Todavía no creo que estamos al alcance del juego, pero creo que nos vamos moviendo en la dirección correcta. Interesante, la verdad, ese tema de estar en un espacio donde tú ves la presencia, la concurrencia, la colaboración y la creación o co-creación de personas con dominios y expertices tan diversos, poderlos juntar y poderlos tener, ciertamente implica un manejo de un recurso humano que es muy, ¿verdad? Y las academias en ese sentido tienden a hacerlo, pero aquí se da por unas circunstancias también de diseño, de tratar de juntar, de sacar, de reorganizar, de poner cosas que no estaban y darle forma. Y tú dices, ahora de repente yo estoy viendo esto suceder con la oportunidad de que eso en sí mismo no solamente sea de beneficio para la academia internamente, sino que en esa mezcla, en esa intersección, hay lógicas de colaboración que son extrapolables a la universidad per se, en otros departamentos, en otras dinámicas probablemente, pero también organizacionalmente. Uno pudiera estar viendo ahí, ¿verdad? Déjame comentarte algo que es bien interesante. En el arte, o sea, en las artes escénicas, las artes visuales, la obra como producto final es natural. Entonces, el que la obra sea el producto final de cualquier parte del currículo obliga al estudiante a salir a buscar su equipo de trabajo, a organizarlo. En otros campos, eso tenemos que forzarlo más top-down, ¿verdad? Haciendo trabajos en grupo, señalando a dedo qué grupos se van a juntar. Aquí me he dado cuenta que la dinámica ocurre mucho más orgánica, porque el estudiante tiene que salir a buscar la obra. O sea, y digo la obra siendo una exhibición, siendo una puesta en escena, siendo un performance, siendo un recital. El estudiante tiene que salir a buscar la colaboración y a generar el producto. Ahí hay una actividad emprendedora muy natural. Entonces es también una experiencia bonita tú recoger de ahí para llevarlo a otras disciplinas del lado, donde tú quieres aplicar el tema de emprendimiento. Y ahí, ¿cuál es el reto? Y es algo que siempre para mí ha sido súper interesante poder dialogarlo. Cómo el arte, estas personas que hacen arte, música y están en esta industria, cómo a veces, y lo veo, están bien metidos en lo que están haciendo, pero no ven la parte del business detrás. Y al final del día, pues, también es parte de un negocio en cuanto puede venir, en cuánto voy a vender mis canciones, en cuánto es que voy a vender mi trabajo, en cuánto es que vale yo montar esta obra. ¿Cuál es el reto y desde tu punto de vista, cuál es el mayor reto hacia estas personas que están en esa industria de poder llevarlos por el camino y decir, mira, a nivel artístico complementan esto, pero a nivel de negocio hace falta eso? Mira, ahí yo he tenido como, y lo abarco desde varias distancias. Una es sensibilizar al artista sobre esas otras necesidades, ¿verdad? Eso es una. Otra es tener unos elementos básicos si te toca a ti ejecutarlo. Pero más importante en esta etapa para mí es encargarme también de yo formar ese otro talento, porque históricamente ese talento empresarial para las artes se ha formado en otro lado. Y cualquiera le huye. O sea, cualquier artista que se respete a sí mismo le huye al sector empresarial tradicional del arte y el entretenimiento por sus retos, por temas éticos, por temas de falta de sensibilización y de entender el trabajo artístico. Y la respuesta mía, ¿verdad?, como un ejercicio de experimentación, es entonces formar ese talento dentro del mismo espacio donde se forma el artista. O sea, en el caso de la Escuela de Arte, los programas de diseño de experiencia, los programas de negocio de arte y entretenimiento son programas de la escuela. Sí salen a la escuela de negocio a coger cursos de contabilidad y mercadeo, pero se forman desde el día 1 aquí,
para que sea alguien más del equipo, de la comunidad creativa, y no sea este empresario ajeno que ahora yo tengo que relacionarme con él y buscar negociación, sino que es alguien más de la comunidad y no se vea precisamente esa distancia. Yo siempre he pensado que la triangulación perfecta de arte, negocio, tecnología es lo que yo tengo que provocar en el caso de la escuela de arte. Y no es que el artista lo haga todo, es que tenga la sensibilidad de entender los componentes y salir allá afuera a encontrar, ¿verdad?, el equipo de trabajo que lo permita ejecutar, porque solo no lo va a poder hacer. Y si yo reproduzco únicamente el discurso del do it yourself, que es un discurso que tiene elementos de autoprecarización, pues no le estoy haciendo mucha ayuda, ¿verdad? Tengo que ayudarme de yo fortalecer todos los roles que necesita el ecosistema. A mí me encanta el tema de equipos de alto rendimiento y de alta productividad. Y has dado en el clavo porque, como dices, el artista no lo puede hacer todo. Entonces, hemos visto historias de muchos artistas que terminan pelados después de mucho éxito, porque en la parte empresarial pues la dejó al descuido o confió en alguien, como bien dices, completamente ajeno, que no tenía esa sensibilidad, y pues todas esas historias podemos disfrutar mucho de ellas. Pero ese equipo de alto rendimiento, vamos a profundizar un poquito más allí. Estamos hablando, porque el artista tiene que ser un poquito de empresarismo, alguito por lo menos, pero también está el reto del marketing, que yo creo que es una de las partes más difíciles de cualquier negocio. ¿Cómo llego a ese usuario, a ese cliente potencial que va a gastar en esta obra y que le va a dar ese valor? Porque aquí el problema crítico es que ese usuario dé el valor a esa obra. Exactamente. Y yo creo que es un poco ir definiendo esos roles. Yo siempre uso ese concepto de cadena productiva como un ejemplo de dónde hay, y por eso se llama cadena de valor, ¿verdad? Porque son etapas que van añadiendo valor. Y lo importante es tú estar consciente de cuáles son esas etapas críticas y quiénes son los recursos que se van a encargar de eso, ¿tú sabes? Por eso el tema quizás de la gestión cultural también es muy importante como complemento a la creación, el rol de los productores y productoras, el rol de la parte de mercadeo y comunicación que bien plantea, ahí es que está el cuello de botella principal, ¿no? Y el aspecto estratégico, gerencial, nivel principal. Así que yo creo que mientras tú vayas definiendo, y fíjate que a veces en las disciplinas es distinto, porque las artes escénicas, las cosas ocurren con una dinámica de producción muy distinto a las artes visuales, muy distinto al diseño, muy distinto a la industria creativa, mucho más tecnológica. O sea que también tienes que asegurarte de entender cuál es la dinámica del ecosistema de tu segmento para entonces salir allá afuera a conformar esos equipos. Y un poco, y esto está, ¿verdad?, en desarrollo, pero cómo tú a través de la universidad y de la academia provocas que el estudiante requiera que no pueda adelantar sin esos elementos. Porque a veces se lo ponemos fácil, ¿verdad? Entonces a veces tú dices, pues vamos a obviar la parte de marketing porque no es relevante ahora. Es relevante siempre, porque es el tema de conexión entre producción y audiencia. Entonces, en la medida en que tú vas reconociendo desde temprano eso, tú le vas dando valor también. Porque me he dado cuenta también que a veces el creativo y los empresarios en general les cuesta asignarle valor al trabajo del otro. Porque como cuando uno empieza también en unos escenarios un poquito de menos recursos, uno dice, bueno, pero a lo mejor eso lo puedo hacer yo y me ahorro esos chavitos y lo cobro yo, que después de todo no tengo un salario fijo. Entonces, uno tiende como a pesetear y yo pienso que es bien importante que la gente entienda cómo los demás añaden valor a tu equipo de trabajo. Yo creo que qué buena pregunta y planteamiento, Lorna, porque yo creo que ese tema de equipos de alto rendimiento y alta, o sea, de eso es lo que estamos hablando cuando estamos hablando de este sector. Pues yo ya tú hablabas algo bien interesante, que es la dinámica del sector también, es el tema de, yo estoy buscando poner esto en escena, pero yo estoy buscando esta obra, estoy buscando este libreto, yo estoy buscando esta adaptación, yo estoy buscando, si tú empiezas a ver cómo la propia gestión de desarrollo es intrínseca al sector y la asociación y colaboración se da en función
de la obra y del mejor logro que yo pueda alcanzar, ¿verdad? Con los recursos que tengo en función de a quienes conozco dentro de ese sector. En todo eso, el gestor y la gestora cultural es clave, porque es la conexión, ese sector, ese motherboard que conecta distintos recursos que aunque se entrenen y se posicionen luego y se desarrollen, se siguen viendo a veces como silos. ¿Dónde ve Javier Hernández la gestión cultural y el gestor y la gestora cultural hoy y a futuro? ¿Y qué aportación cuantitativa, ¿verdad? Y cualitativa tú ves a futuro haciendo, ¿verdad? En ese sentido, esa figura en nuestro ecosistema. Mira, en el ecosistema cultural, ese rol de gestor es fundamental porque tiene un rol de mediación. O sea, a mí me gusta ese concepto, no recuerdo a quién fue el primero que se lo escuché. Puede ser a Alfonso Martinero o algún otro de estos teóricos sobre la gestión cultural. Pero ese concepto de mediaciones, el gestor está en el centro del trabajo cultural porque es quien más tiene sensibilidad para entender todas las demás dinámicas, sobre todo entre creación y empresa. Así que ese rol de mediar entre lo que busca la audiencia, entre elementos de eficiencia, entre elementos de innovación, pero entre elementos puramente simbólicos y estéticos, que un manager o productor cultural no llega hasta allá, ¿verdad? El manager, por definición, es un perfil mucho más gerencial. Me estoy poniendo muy técnico, pero es que como preguntas por el tema de gestión cultural. Justamente ese asunto. Y ese reto es, o sea, ahí es que hay que formar la gente. A nivel subgraduado, todavía tú vas a ver un perfil que va a estar mucho más relacionado con la parte divertida del asunto del mundo del entretenimiento y de la generación de riqueza y la chulería. Cuando uno logre formar ese talento con esos elementos de la gestión cultural y esa capacidad de mediar desde la equidad en la relación de creatividad y empresa, ahí vamos a tener un ecosistema mucho más rico. Porque fíjate que no es solo del lado creativo, es que el gestor cultural trae elementos de la audiencia. Y tú sabes que el reto más grande de lo creativo es cuánto o no tú consideras a la audiencia. El artista va a decir, la audiencia aquí no tiene nada que ver con lo que yo hago, que espera que yo cree, y luego ponemos ese trabajo creativo en función de quien quiera escucharlo. O un gestor cultural que desde el día uno también está reconociendo, hey, al final del camino hay unas audiencias o no que van a disfrutar de esto. Así que nada, la mediación, el rol de mediación dentro de un ecosistema de producción cultural es la virtud inmensa de un gestor cultural. Yo lo he visto evolucionar y cada vez lo veo más y lo veo cuando estoy en sector privado, ¿verdad? Yo he estado en academia muchos años, pero cuando lo veo en sector privado, lo veo todavía con mayor relevancia y pertinencia, particularmente en el momento ese que tú dices de vincular sobre el tema de empresa y creación. O sea, alguien que pueda verdaderamente establecer un diálogo y comunicación coherente y productiva entre esos dos sectores necesita de un juego de pie y de un entendimiento y de una nomenclatura de dos lenguajes que se encuentran y logra de alguna manera mediarlo. Si no, de momento tú vas a seguir viendo gestiones productivas hasta un punto y el sector privado por otro lado gestionando un entretenimiento y una serie de cosas que no tienen nada que ver con la cultura, si no hay ese elemento. Totalmente. El tema que yo te traigo y por lo que te tiro la pregunta y con esto, ¿verdad? Es ¿qué pasa? ¿Qué ausencias hay en la política pública? ¿Hace falta la definición de esa figura formalmente? Porque ahorita tú lo decías, el manejador y el productor de eventos va a llegar hasta un punto, va a poder llegar hasta un tema, un promotor, pero hay unos temas de entendimiento, de diseño, de conceptualización, que esa figura no está. Pero yo no la veo en la cadena de valor, en ocasiones, ubicándose para de repente capturar no el valor simbólico de la gestión, sino el valor económico, monetario y cuantitativo de esa gestión que se produce, porque no existe como no es un fee, no es ¿cómo entra esa figura? Siempre
ha sido para mí uno de los grandes retos? Mira, la respuesta es que no está institucionalizada y por no estar institucionalizada se pierde en la conversación, ¿verdad? Y tiendes a mezclar un productor coge un trabajo creativo, ¿verdad? Y lo pone en un medio particular, en una sala de conciertos, en una exhibición. El gestor cultural tiene elementos de la parte creativa, está ahí interactuando, inclusive a veces puede hasta que desde el principio. Así que el hecho de que no esté institucionalizado lo invisibiliza, y al invisibilizarlo le resta importancia quizás en la formulación de proyectos, por ejemplo, ¿verdad? Cuando tú tienes gobierno y filantropía, por decirte un ejemplo, que son quienes más financian quizás la actividad creativa, toda manera de tú convocar o destinar recursos es una manera, es política cultural. Entonces, cuando tú no permites recursos, por ejemplo, para compensar ese gestor cultural en una convocatoria, pues tú estás gestando política pública en contra de ese rol. Entonces, lo digo esto por un llamado a que hay que institucionalizar eso. Haz la pregunta en la convocatoria, ¿quién es el gestor cultural de este proyecto? Exacto. Que tú tengas que llenarlo con un nombre y apellido porque tú vas creando esa conciencia de cuáles son los roles que tú quieres ver en un elemento, ¿verdad? En un proyecto de producción cultural o creativa. Javier, el juego cambió en la industria creativa y sigue cambiando. Un elemento bien interesante es la multicultura. Vivimos en una isla, somos boricuas, amamos nuestra cultura, pero hay gente de todas las partes del mundo. Entonces, esa cultura boricua se va mezclando desde que somos gente aquí, desde que vive gente en esta islita. ¿Cómo mantenemos esa cultura, pero a la misma vez estamos invitando a otra gente de otras nacionalidades que disfrutan Puerto Rico y disfrutan todo lo que nosotros hacemos, pero ellos nos influencian y nosotros los influenciamos a ellos? Entonces, esa esencia cultural. Mira, eso es una conversación importantísima y estratégica, porque yo pienso que, y esto lo puedes ver en cualquier disciplina creativa, ¿verdad? Yo tiendo a pensar con el tema de la música. Tú tienes en la música unas corrientes afropuertorriqueñas, por dar un ejemplo, muy sólidas, muy robustas, muy bien definidas, y quieres asegurarte de preservarlas en sus formatos tradicionales, pero tienes que salir inmediatamente a buscar elementos de fusión, elementos de innovación, elementos mucho más globales en esa interacción. Piensa lo que está haciendo Emanuel Santana con Emplegoste. O sea, cómo vas integrándote a las músicas populares que surgen de esa, ¿verdad? De ese mestizaje. Y voy a usar ese concepto porque se lo escuché primero a Henry Cole decir, bueno, es que no solamente está la cosa boricua, sino ya esto es un elemento mestizo. Así que yo no necesariamente me tengo que posicionar desde un elemento afro-puertorriqueño o de música popular puertorriqueña, sino ya yo puedo salir directamente a ese mestizaje. Y hay una gran oportunidad de negocio. Y hay una gran oportunidad. Y yo pienso que tiene que haber espacios para todas. Lo mismo tiene que haber un encuentro de tambores donde nos vayamos a la raíz del asunto, y lo próximo es salir a apoyar en los proyectos donde ya eso se ve un poquito más difuso, porque ya está integrado con toda esa riqueza global que nosotros tenemos. Y yo tiendo a pensar que una de las cosas que hacen que Puerto Rico sea un país tan rico culturalmente es precisamente también todos esos flujos que hemos tenido a lo largo de los años, para bien o para mal, ¿verdad? Inclusive los flujos migratorios con los Estados Unidos que nos han hecho, porque muchas de esas innovaciones a veces vienen precisamente de la diáspora, de unas comunidades boricuas que se desarrollan en un contexto completamente diferente. Piensa en la ciudad de Nueva York como probablemente el hub más importante de producción cultural y que mucho ha influenciado a los puertorriqueños. Así que yo pienso que uno tiene que estar consciente, y en la parte de formación, cómo formamos para que los artistas creen en esos distintos escenarios. En un escenario folclórico, rígido, donde quiero que lo reproduzcas sin ningún tipo de innovación,
hasta decirme, llévame esto hasta lo más lejos donde casi no se parezca, pero que lo tenga. Entonces, nosotros tenemos el reto de jugar, y lo digo por todas las disciplinas. Lo digo desde el diseño industrial, ¿verdad? Con todos los saberes que tenemos, hasta la animación, la tecnología y todo lo demás. Se han hablado de un par de elementos que me vuelan la cabeza. Hablaste sobre la parte de esa mezcla cultural, y también hemos tocado en el pasado episodio, hablamos sobre el tema de la globalización, sobre el tema de llevar los productos a nivel internacional y que pensemos más a nivel internacional. Cómo también eso se vincula al sector creativo-cultural, como por ejemplo las fiestas de las máscaras, o sea, las fiestas de los vejigantes, que muchas veces pensamos que eso es solamente de Puerto Rico, pero cuando nos vamos más a Latinoamérica, incluso Brasil, que no habla español, también celebran sus carnavales y todos tienen su misma raíz. Al final del día lo celebran básicamente más o menos en las mismas fechas. Y como por ejemplo, tomando ese de ejemplo, tal vez sucede en otros, tal vez sucede en la música con la salsa. He escuchado programas de la bachata que incluso cuando se meten profundo no saben si fue en Dominicana o en Puerto Rico. O sea, el merengue, o sea, y cómo entonces estos elementos culturales también se pueden llevar a nivel internacional como conexión a. Yo pienso que la mesa está servida, ¿verdad? Yo pienso que obviamente con toda la revolución tecnológica, la visibilidad ha aumentado dramáticamente. La mesa está servida. Yo pienso que hay un ejercicio de mirar hacia adentro, de encontrar elementos en muchas de esas disciplinas creativas que los tenemos, ¿verdad? Tenemos un cine que nos va a permitir contar unas historias únicas, y las veces que las hemos contado, el mundo ha reconocido que, wow, usted tiene un contexto tan único que me puedes contar tus propias historias y son de interés para mí, porque no son repetitivas, ¿no? Entonces, eso, en lo musical ni se diga, ¿verdad? Yo pienso que el tema de la moda, por ejemplo, no lo hemos explorado tanto como deberíamos. Y yo creo que la visibilidad está. Lo que pasa, quizás aquí ya viene un tema más de cadenas productivas y de cómo articular organizadamente estrategias de exportación. Eso requiere inversiones que no tienen rendimiento a corto plazo. O sea, y esa es la parte que nunca entendemos. Nosotros tenemos que darle visibilidad a un trabajo creativo en donde se tienen estas conversaciones a nivel. En el cine son los festivales de cine. Y tú llevar a un artista a un festival de cine no te va a dar un rendimiento inmediato que necesariamente puedas medir en este año fiscal, pero sí lo tiene a largo plazo. Y nadie nunca se ha atrevido a hacer esas inversiones. Yo las he visto en otros países, ¿verdad? Que en Colombia son muy estructurados, algunos otros países de Latinoamérica, en Europa, en Asia lo tienen muy claro, que tienen que hacer unas inversiones, que tienen que lograr una visibilidad internacional y que esa inversión va a tener rendimientos a largo plazo. Corea lo tiene bien claro, como el K-pop. Es inversión y ha venido del gobierno. Entonces, ¿qué viene primero? Es responsabilidad del gobierno, es responsabilidad del tercer sector, que muy bien tú lo representas y lo has impulsado. Es responsabilidad del sector privado, o hay que incluir a todo el mundo. Sí, yo pienso que hay que incluir a todo el mundo y hay que cambiar la visión cortoplacista la innovación es a largo plazo. La innovación es a largo plazo. Eso hay que entenderlo. Y me parece a mí que, por ejemplo, el tercer sector, ¿verdad? La filantropía local o inclusive en Estados Unidos, todavía sigue pensando en años fiscales, o sea, todavía siguen pensando en el annual report de fin ¿verdad? Del 30 de junio, por decir un número. Y hay cosas, mira, aquí estuvo la chair del National Endowment for the Arts. Y estuvimos recientemente en Puerto Rico, estuvimos en reunión Sagrado, y esto es muy pertinente a ti y a tu visión. Hablamos de
de nuestro barrio. Y su comentario fue: qué brutal es reconocer que las cosas van a crecer más allá del informe final. Literalmente esa fue su reacción. Yo debería operar desde la lógica de que aunque sí hay un cierre, el impacto realmente se va a dar posterior a eso. Y qué bueno verlo anecdóticamente en una conversación informal. Así que yo pienso que le toca a todo el mundo. Como esto no es una operación de mercado a corto plazo, el gobierno tiene que entrar, porque el gobierno está precisamente para atender los asuntos que el mercado no puede lograr inmediatamente. Así que ahí hay unas inversiones que hay que hacer, que se podrían hacer redirigiendo recursos que hoy se están poniendo en cosas que hace otra gente, por ejemplo, ¿verdad? Así que ese tema de saber qué le toca a quién y no pisarnos los talones todo el mundo queriendo hacer todo, y digo academia, tercer sector privado, el mismo sector cultural. A veces el sector cultural quiere hacer lo que tiene que hacer el gobierno, la filantropía quiere hacer lo que quiere hacer la academia. O sea, todo el mundo tiene agendas y esas agendas siempre están ahí chocando, pero no hay espacios para decir, no, ¿sabes qué? Este pedacito te toca a ti porque no lo puede hacer más nadie. Y esas inversiones yo veo principalmente en filantropía. Pero ¿qué está pasando? ¿Verdad? Cuando los artistas se financian sus participaciones en festivales, pues están diciendo, pues, a falta de, ante un vacío en el ecosistema, yo voy y llego al festival y yo hago mi showcase y yo voy y presento y me hago parte. Así que, pero no debería pasar, debería haber un poquito más de coordinación, y los que queremos ver las cosas quizás desde el plano macro, deberíamos provocar, ¿verdad? Esa conversación estratégica. Oye, Javier, tú sabes que dicen que hay que escribir un libro, hay que hacer varias cosas en la vida. Sembrar un árbol. Sembrar un árbol. O sea, tú estás ahí para hacer un podcast. Hacer un podcast. Un app. Ya lo hizo. La parte del libro. La parte del libro del podcast. Ahí puede estar de la mano. No, pero ya, Javier, ya nos lleva adelante. Y yo siempre he pensado que crear instituciones es el nivel que cuando el ciudadano asume una responsabilidad de trascendencia. Ahí ya tú estás llevando ahí, ¿verdad? Y tú asumiste hace ya más de 10 años la creación de inversión cultural en aquel momento dado, y hoy, ¿verdad? Transformado, quizás evolucionado todo esto en el Centro de Economía Creativa. Guarida cultural, maniobra, nuestros tambores, hay una cantidad de proyectos que como institución han ido ustedes avanzando. Espacios que por lo que uno ve no estaban creados, instituciones que no estaban asumiendo, que no existían, y que decides de alguna manera tú asumir y cambiar el juego desde ahí. ¿Cuál es la misión, cuál es la visión de esta organización que tú has creado? ¿Por dónde van esas iniciativas? ¿Y qué impacto ya han tenido? ¿Y qué cosas están por venir que van verdaderamente a cambiar el juego? Mira, lo describiste súper bien, como yo lo creo también. Y yo creo, una cosa rara del centro en particular, es que yo siempre he querido asumir agendas a corto plazo, quizás es corto mediano, pero corto plazo en el sentido de que una vez el mercado las adopte, yo pienso que hay otras cosas, van a haber otras cosas que hacer. Y te doy un ejemplo. Hoy nosotros estamos atendiendo el tema de salud mental, por ejemplo, en el sector. Estamos atendiendo el tema de empleo cultural digno y de ingresos garantizados para la comunidad artística. Estamos atendiendo el tema de servicios gerenciales para el sector, para complementar esas cosas que nosotros estábamos conversando ahorita. Todavía mantenemos, pero fíjate que no tan ampliamente el tema de formación, porque ese es un caso que me parece que ya el sector empezó a adoptar, y si el sector lo adopta, pues ya me retiro y pongo mis recursos en algo que nadie está haciendo. Así que un poco la lógica y lo que hace difícil también de un proyecto como el centro es que precisamente nunca va a llegar un momento en que institucionalice sus programas, porque cuando se institucionalicen los vamos a dejar de hacer
una vez tengamos evidencia de que los demás lo están haciendo. Así que es una organización que siempre está en startup, o que siempre va a estar en startup mode. Pero parte de esa lógica de ensayar lo que... Y siempre los programas tienen una narrativa detrás de policy, ¿verdad? Cuando nosotros visibilizamos el tema del nido cultural como un programa de servicios gerenciales, es visibilizando todo lo que hace falta. Y cuando nosotros, qué sé yo, metimos $450,000 los primeros 2 años en servicio directo, tú dices, pues, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Qué se hacía? ¿Dónde estaban esos 450,000 pesos, esos 200,000 dólares anuales en ese grupo de organizaciones? Pues no se estaba haciendo. Lo estaban haciendo ellos mismos sin tener precisamente quizás las destrezas, o sí lo estaba haciendo a lo mejor una parte, lo estaba haciendo algunos profesionales. Y es levantar la mano. Con el tema de empleo asalariado, que yo creo que es el proyecto más importante y que hemos hecho la inversión, yo diría, más grande que se ha hecho en trabajo cultural. El otro día Saudi mencionaba, nos comparaba Maniobra con la Divetco, y a mí me pareció, yo no había visto esa comparación en el sentido de la Divetco fue un proyecto que puso recursos en contratar artistas para que hicieran un trabajo también educativo y comunitario. Y ahí el mensaje es, tienes que crear condiciones donde los artistas creen libremente para que también se pueda generar esa innovación. O sea, y esto para mí es una premisa filosófica importante y que puede ser contraria a las lógicas de la innovación, donde tú dices, el libre mercado y la libre competencia es la que genera innovación. Esa es una premisa, ¿verdad? Generalmente entendida. En algunos casos, no necesariamente, de hecho, pero otro ejemplo que nos dieron fue cuando la comparación con, ustedes están haciendo como lo que hacen las farmacéuticas en R&D. O sea, tú metes dinero en R&D y tú sigues invirtiendo, porque en algún momento eso va a generar y entonces ahí se cierra el ciclo. Pues yo dije, pues también, fíjate, porque tú estás haciendo una inyección de capital importante en esos artistas que va a generar producción creativa y va a generar producción creativa innovadora. O sea, cuando tú miras los 54 artistas que están ahora mismo en Maniobra, tú no tienes la menor duda de que el trabajo creativo que van a generar es un trabajo de innovación y de alto valor añadido. Pero esas cosas tienen que darse dentro de unas condiciones razonables. Si tú estás todo el tiempo a merced del próximo guiso para pagar la renta, ¿qué innovación puedes tener? Tú tienes que mantenerte en el mainstream porque eso es lo que te va a generar el flujo de caja, ¿verdad? Así que esa es la lógica detrás de un caso como Maniobra, y siempre busco que haya como un storytelling detrás, porque aquí hay un tema de empujar política cultural, ya sea de gobierno, ya sea de la misma filantropía, y hay un tema y dos cosas, hay que asumir riesgo, si nadie quiere asumir riesgo, chévere, pero pues vamos a tener la Junta de Control Fiscal por 50 años más, vamos a tener el mismo escenario de recesión económica y lo mismo que tenemos hoy. Entonces, todo el mundo tiene que asumir un grado de riesgo. Y ese es el mensaje detrás de Maniobra. Por ejemplo, en el caso de Maniobra, uno de los retos grandes del acceso a recursos en este entorno. Fíjate que el mundo del emprendimiento de alto rendimiento y de alto impacto, que funciona con capital de riesgo, lo tiene muy claro. Hay que meter dinero, la gente tiene que estar bien paga, la gente tiene que tener buenas condiciones de empleo, en lo que probamos el modelo de negocio. Esto no es muy distinto. Solo que aquí, en vez del capital de riesgo, que obviamente quiere un retorno económico de la inversión, acá el retorno es un retorno social de la inversión y cultural. Pero si te das cuenta, lo que pasa es que cuando lo vemos con los artistas, lo vemos como si fuera mantengo, como si fuera un gasto. En todo lo demás lo tenemos claro. Así que un poco el mensaje es, mira que esto funciona exactamente igual. Ahí me quiero mover un poquito y poder hablar de la parte de turismo. De la parte de turismo y es vinculado a cómo
Puerto Rico y cómo se puede gestar esa agenda de hacer una marca país. O sea, cuando nosotros vemos otros países, sabemos ya definir cuáles son algunos elementos que ese país tiene sin nosotros ir. Y Puerto Rico, pues tenemos a Discover, está haciendo una campaña, está lo otro haciendo la campaña por otro lado, pero en muchas ocasiones no están, y yo no lo he visto, me pueden corregir los que vean este podcast, me pueden escribir también al DM, no he visto muchos elementos culturales a largo plazo y que sean de nosotros, que sean, o sea, son cosas a veces como que light, o sea, como que y cómo se puede vincular esta escena artística, cultural, porque al final del día la cultura es lo que somos. O sea, yo creo que ese es el alma de todo país y es lo que somos. Yo creo que eso también es parte del turismo, porque la gente viene a un país y tú visitas a Puerto Rico por su gente, por lo que es, sí, la playa, cool, pero tú te vas a encontrar con gente. Mira, ¿verdad? Y no soy un experto en turismo, yo pienso que el reto está en el corto plazo, nuevamente. ¿Por qué? Porque cuando tú miras los benchmarks de Puerto Rico, tú miras Florida, tú miras Miami, tú miras República Dominicana, tú miras México, pues obviamente tú tienes un turismo quizás de sol y playa que tú no puedes abandonar en tu narrativa porque tú no te puedes salir del juego. Y yo pienso que las marcas se construyen a largo plazo. Y yo pienso que hay miedo no dejes de poner la playa porque nos salimos del juego. Yo pienso que hay un miedo estratégico que tiene lógica, o sea, lo estoy validando. Yo pienso que nosotros sí debemos movernos a elementos mucho más culturales y nosotros con nuestro turismo de la comunidad boricua en Estados Unidos, nosotros tenemos bastante, de hecho es la gran mayoría. Lo que pasa es que entre eso y el pedacito que cogemos de sol y playa, nos vamos a seguir quedando estancados en un mismo número. Entonces, si tú quieres salir a otro segmento, que yo pienso que es por lo cultural que tienes oportunidad, tienes que anclar, asegurarte de que los boricuas sigan viniendo, y si se pueden quedar 1 o 2 días más, pues mejor, en lo que tú transicionas a una estrategia a largo plazo que complemente el sol y playa a lo demás. Y ahí siempre va a ser conflictivo porque somos un país caribeño, somos un país alegre, somos un país que celebra todo y somos un turismo, y eso nos lleva también a un turismo de jangueo, porque es que eso somos nosotros. Entonces, siempre eso va a tener unos retos de sostenibilidad por el otro lado, que hay que ser cuidadosos. Tú no puedes dejar, de presentar al Puerto Rico que somos. Eso pues trae unos temas también de asegurarse de cómo se da el comportamiento en el destino y cómo nosotros capturamos el valor. Mientras la infraestructura esté altamente centralizada, ¿verdad? En el área metropolitana, mientras el diseño de ese turismo sea intensivo en su infraestructura, que es parte del rendimiento, no vamos a poder desplazar los turistas al resto de la isla, que es precisamente la belleza, ¿verdad? Lo que está pasando en Ponce evidentemente es una respuesta a eso, y lo que debe seguir pasando en otros territorios de la isla es seguir interconectando. Y esto lo hemos trabajado con planes de destino, lo hicimos en varias regiones y era bien bonito tú saber que tú tenías, ¿verdad?, una interconexión de activos culturales e históricos en toda la isla. 78 municipios. O sea, el gran reto de Puerto Rico a nivel de administración pública, que es tener 78 estructuras en un espacio tan pequeño, es a su vez un valor añadido importante porque son 78 focos de oportunidad para esa estrategia. Nunca lo había visto desde ese punto de vista. ¿Y crees que puede cambiar el juego? Y faltan algunos minutos, nos dice producción, pero es que me vuela la cabeza porque hablaste de la parte del área metropolitana, cosa que nosotros desde Ponce lo vemos. ¿Será momento de cambiar el juego y que tanto el sector gubernamental, el sector privado y los diferentes sectores
de esta industria, obviamente ayudado por el gobierno, que tiene que para mí ser ese que dé el empuje, no que lo maneje, pero sí que dé el empuje de decir, espérate, yo creo que puedo crear otras regiones turísticas fuera del área metropolitana porque la capital es capital, no importa en qué país del mundo, la capital, por ser la capital, tiene ese elemento de que la gente llega. Pudieran crear la parte del sur en Ponce, tienes a Fajardo como el este, tienes a Rincón, Aguadilla, Isabela como parte de noroeste. Yo creo que eso se ha intentado muchas veces, lo que pasa es que yo creo que siempre se termina centralizando la toma de decisiones. Yo creo que es un tema verdaderamente de gobernanza, de descentralización genuina, de que los activos que están en regiones pasen a manos de quienes están en las regiones para poderse administrar. El caso del aeropuerto Mercedita, por ejemplo, en el caso de Ponce, es un buen ejemplo de, si tú quieres despuntar una región sur, pasa el aeropuerto verdaderamente a manos del sector y del sector que sea capaz y competente en la región y que entonces se ponga en manos. Cuando empezamos a pensar y a llevar el policy a operacionalización y a poner realmente, estirar realmente las capacidades y las competencias tanto de gobierno como del sector privado en poder encontrar momentos yo creo que hay una oportunidad ahí de impulsar una relación más cercana entre un sector y otro. Pero menciona, ahorita triangulaste algo que no quiero perder de perspectiva en este tema de la discusión de turismo y de cultura, ¿verdad? Que estamos teniendo aquí ya en la parte final. Y es que ahorita tú mencionaste esa relación entre arte, negocio y tecnología. Y me gustaría, ¿verdad? Introducir en eso que te está hablando ahora mismo todo ese tema también a nivel de tecnología, ¿verdad? Porque está siendo un elemento constante, siempre ha sido un elemento disruptivo históricamente como tecnología, pero hoy día estamos viviendo unas transformaciones que están as we speak, ¿verdad? Mientras hablamos están pasando transformaciones extraordinarias que están reposicionando por completo. ¿Dónde está la tecnología en ese tópico? Sería un tema que me gustaría que aproxime. Mira, déjame antes mencionarte que yo pienso que algo que yo no puedo probar empíricamente, me encantaría hacerlo. Yo pienso que Puerto Rico tiene un problema de distancia psicológica y cultural. O sea, en cualquier país, yo llego al aeropuerto y la ciudad queda en Ponce. O sea, exactamente. Yo vivo una hora, 15 minutos en un aeropuerto. O sea, eso no es. Entonces, yo pienso que en Puerto Rico hay algo que yo no sé cómo. Porque de otra manera hubiésemos caminado en Medellín del aeropuerto a Medellín, tú y yo, ¿verdad? Exactamente, Medellín es un buen ejemplo. Y pasa cada rato. Yo pienso que en este país, probablemente por la misma centralización, psicológicamente nosotros exageramos las distancias. Es una cosa bien loca. En cualquier sitio, a ti te dicen que, en cualquier país, te dicen que hay un buen restaurante a 2 horas. Y tú te montas y vas buscas el chofer y vas a comer en ese sitio. Aquí tú dices, acá, eso es en Cagua, o sea, entonces yo pienso que hay algo ahí que tiene que ver también con las dinámicas de poder, sí. pero no se justifica competitivamente con el resto del mundo, no se justifica, porque aquí todo está con un nivel de cercanía relativamente, yo pienso que está aquí. Sí, porque la gente va a Florida y dice, no, tengo que ir a Miami, ¿cuánto queda? 3 horas. No, muchachos, pero eso es los mismos puertorriqueños. Sí. Totalmente. Así que hay algo psicológico ahí. Todo el tema de tecnología, yo pienso que lo importante es tratar de entenderlo en su rol en cada una de las mismas etapas de la cadena de valor. Y eso, en el caso de mi rol en las universidades, pues no está en los currículos. Por ejemplo, cuando nosotros hicimos el programa de diseño experiencia, metimos el tema de innovación y experiencia digital como un requisito de los cursos de turismo y producción de eventos, porque es que, y esto fue prepandemia, o sea, que era como que esto tiene que estar aquí, ahora es natural. El mismo curso, en el mismo programa de negocio del arte y entretenimiento. O sea, nosotros tenemos que ser capaces. Y yo ahora estoy tratando de atender en los currículos de los 12 bachilleratos unos ejes transversales que voy a tener que atender también fuera de los cursos, ¿verdad? Porque los cursos no me dan. Y es más difícil bregar con el tema de los currículos. El tema de storytelling, el tema de las humanidades en todo lo que hacemos, ¿verdad? Que es el balance perfecto con la parte de tecnología, el tema de emprendimiento y ese tema tecnológico.
O sea, todo el manejo de las plataformas digitales, todo el tema de la inteligencia artificial, pero cuando piensas en inteligencia artificial, nosotros nos quedamos pensando en, ¿me va a sustituir? ¿No me va a sustituir? Y es como que, hello, Lo ven como amenaza y es una todo lo cuestión. vemos como una amenaza. Entonces, ese tema de cómo me va a enriquecer mi proceso creativo, pero cómo va a enriquecer las dinámicas de producción, cómo va a ayudar a las audiencias a conectarse con los ofrecimientos. O sea, verlo desde esa perspectiva, yo creo que todavía estamos bien en pañales, pero esa es la conversación grande de los próximos años. Ya las plataformas digitales, por ejemplo, que cambiaron los modelos de negocio, nos lo dejaron claro. O sea, pero fíjate que nos tomó 4 o 5 años lo que al nuevo conglomerado de cada disciplina, lo que a Spotify, Netflix, YouTube, todos ellos Amazon, todos ellos transformaron los modelos de negocio de sus respectivas industrias. Y nosotros, como 5 o 6 años después, dijimos, mira, cambió el modelo de negocio. Nunca los cogimos en el momento. Ahora con todo este tema de inteligencia artificial, sobre todo, por decir algunos de los ejemplos, está pasando lo que en aquel momento hace 8 años, por decir más, estaba pasando. Hay una materia prima en cierto sentido en el momento que está pasando, que acaba de llegar y todavía se está experimentando en unos niveles, digamos, muy iniciales para poder ver nosotros las consecuencias. Y en el tema de turismo, en el tema de la experiencia del visitante pre, durante y post, esto va a ser fundamental. Esto va a ser fundamental. Y tenemos que formar el talento para bregar con eso. Y necesitamos el perfil también técnico que maneje esto, ¿verdad? Y eso habría que preguntarnos si lo estamos generando en las universidades. Podemos seguir hablando mucho tiempo más. Yo creo que tenemos que hacer la segunda parte de este episodio. Sí. Y el tema de contenido, porque ahora tenemos que crear un contenido acelerado porque todo es rapidísimo. Ese mismo ejemplo que diste, estamos 8 años atrás, pero es que tenemos que movernos más rápido, así que... Y el producto creativo va a evolucionar inevitablemente. O sea, o sea, uno puede resistir y a veces que hay que hacerlo por compromiso ético, pero el medio es tan poderoso que va a alterar todas las formas de contenido posible, lo visual, lo auditivo, lo que se lee. Así que hay que entender que ese juego cambió y va a seguir cambiando, eso estamos de acuerdo, va a seguir cambiando. Bueno, pues Javier, muchísimas gracias por acompañarnos, por visitarnos. Bienvenido siempre a este espacio y sobre todo invita a tu gente a que también nos sigas en El Juego Cambió. Ya próximamente estaremos anunciando muchas cosas que vienen por ahí para nuestro podcast. Así que muchísimas gracias, Ángel, Lorna. Javier, Ángel, hasta la próxima. Así recuerden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales. El Juego Cambió a través de Instagram, a través de Facebook, y no te olvides darle follow a través de Spotify, a través de Apple Podcast y obviamente aquí en el canal de YouTube. Prende la campanita para que siempre te enteres de cuándo es que sube cada episodio. Javier, gracias por estar con nosotros y El Juego Cambió.